Elena era una joven diseñadora gráfica acostumbrada a largas jornadas frente a la pantalla y noches solitarias, en su pequeño apartamento. Su vida era monótona, pero segura. Una rutina que encontraba reconfortante, incluso en su soledad. Sin embargo, una noche, al regresar del trabajo, esa seguridad se desmoronó. Al cruzar el umbral de su puerta, sintió un escalofrío. Un ruido sordo resonó a sus espaldas antes de que algo cubriera su rostro. El aroma químico la desorientó, y en cuestión de segundos, todo se volvió oscuro. Despertó aturdida en un lugar desconocido. Lo primero que notó fue el silencio absoluto, una ausencia total de sonido que le erizó la piel. Luego, sus ojos se adaptaron a la luz blanca que bañaba la habitación. Las paredes eran lisas, impolutas, sin ventanas ni adornos. El único objeto presente era una cama simple con un colchón delgado. En una de las esquinas, un altavoz sobresalía de la pared. El altavoz crujió, y una voz masculina, calmada pero desprovista de emoción, se dirigió a ella. Bienvenida, Elena. Estás aquí para participar en un experimento. Tus acciones determinarán cuánto tiempo permanecerás en esta habitación. Elena, al principio, pensó que se trataba de un error o de alguna broma macabra. Pero la voz continuó, presentándole su primera prueba. Una de las paredes se deslizó hacia arriba, revelando una caja de vidrio con dos botones, uno rojo y otro azul. La instrucción era simple, debía presionar uno de los dos, pero no le dijeron qué pasaría. Con el corazón acelerado, apretó el botón azul. Nada sucedió al principio, pero luego escuchó un grito desgarrador, como si alguien estuviera siendo torturado al otro lado de la pared. Quiso detener el sonido, pero era imposible. La voz regresó. Has aprendido algo importante, cada acción tiene consecuencias, incluso si no puedes verlas. A partir de ese momento, las pruebas se hicieron cada vez más personales y crueles. En una ocasión, la habitación se llenó con objetos de su infancia, su muñeca favorita, el libro que su madre le leía antes de dormir. La voz le pidió que destruyera uno de los objetos, o la habitación se llenaría de gas. La elección la devastó, pero finalmente rompió la muñeca, recordando el rostro de su madre al regalársela. Con cada prueba, la habitación parecía cambiar, como si respondiera a su estado emocional. Las paredes comenzaron a mostrar manchas, luego grietas, y más tarde mensajes escritos con lo que parecía ser sangre. No confíes, no estás sola, mírate. Al principio pensó que eran alucinaciones, pero las palabras seguían apareciendo. Un día, mientras dormía, sintió que alguien la observaba. Al abrir los ojos, vio una sombra en una esquina. Gritó, pero la figura no se movió. Al parpadear, había desaparecido. Sin embargo, el terror persistió, creciendo con cada minuto que pasaba. La última prueba fue la más desconcertante. La voz le dijo que sería liberada si miraba a través de un espejo que apareció en una de las paredes. Temblando, se acercó. Al principio solo vio su reflejo, demacrado y sucio, pero luego la imagen cambió. Frente a ella apareció una versión de sí misma, pero con una sonrisa antinatural y ojos completamente negros. La Elena del espejo comenzó a hablar, repitiendo todos sus secretos y miedos más profundos. Elena gritó, golpeando el espejo hasta que éste se rompió. En ese momento, la habitación se oscureció por completo, dejándola sola en la penumbra. Cuando despertó, estaba acostada en su cama, en su apartamento. Todo parecía normal, pero algo no cuadraba. Su teléfono marcaba la fecha, habían pasado 3 días desde que desapareció. Elena intentó seguir con su vida, pero las sombras en las esquinas de su apartamento parecían moverse, y los espejos la inquietaban. Una noche, revisando sus correos, encontró un archivo de vídeo enviado desde una dirección desconocida. Lo abrió, y su corazón se detuvo. El vídeo mostraba todo lo que había vivido en la habitación. Pero la cámara no estaba fija, alguien la había estado grabando todo el tiempo. El vídeo terminaba con una frase escrita sobre la imagen congelada de su rostro aterrorizado. Gracias por participar. Siempre estamos observando. Desde entonces, Elena vive con una paranoia que la consume. Cada vez que se siente observada, recuerda esas palabras.
sabe que quien sea que esté detrás de aquello no ha terminado con ella. Y lo peor es que no sabe cuándo volverán por ella. Luis era un estudiante universitario que dividía sus días entre clases, un trabajo de medio tiempo y agotadoras horas en la biblioteca. Aquella noche, cerca de las 11, tomó el último autobús hacia su casa, como lo hacía siempre. La ruta era conocida, un recorrido tranquilo que atravesaba barrios residenciales y calles poco iluminadas. El cansancio lo invadía, pero había algo en el ambiente que no le permitía relajarse. El autobús estaba inusualmente vacío, con apenas 5 pasajeros, cada uno sentado en extremos opuestos. Luis eligió un asiento cerca de la mitad, apoyó la cabeza contra la ventana y cerró los ojos por un momento. Fue entonces cuando notó algo extraño: el conductor parecía evitar mirarlo a través del retrovisor, como si tuviera miedo de hacer contacto visual. Cuando el autobús arrancó, Luis se dio cuenta de que no iba por su ruta habitual. En lugar de girar hacia la avenida principal, se internaba en una carretera oscura bordeada de árboles. La inquietud creció en su pecho. Intentó calmarse, convenciéndose de que era un desvío momentáneo. Sin embargo, conforme avanzaban, las luces de la ciudad desaparecían y el autobús se sumía en una oscuridad perturbadora. Luis se levantó de su asiento y caminó hacia el conductor. Al acercarse, notó que el hombre tenía la mirada fija en la carretera y las manos temblaban ligeramente sobre el volante. Antes de que pudiera decir algo, el conductor murmuró con voz apenas audible: «No debiste subirte a este autobús». Luis retrocedió, desconcertado, y volvió a su asiento. Al mirar a los otros pasajeros, notó que ninguno parecía inquieto por el cambio de ruta. Todos estaban inmóviles, con los ojos fijos en un punto delante de ellos, como si estuvieran en trance. Uno de ellos, un hombre de traje, giró la cabeza hacia Luis y le dedicó una sonrisa vacía, sin parpadear. El autobús se detuvo de repente. Las luces interiores parpadearon, y un silencio opresivo llenó el espacio. Desde el techo, un ruido metálico resonó, como si algo pesado caminara sobre el autobús. Luis contuvo la respiración mientras miraba hacia arriba, tratando de identificar el origen del sonido. El conductor giró lentamente su cabeza hacia él, rompiendo finalmente el contacto visual que había evitado desde el principio. Con una voz grave y monótona, dijo: «Es tu turno, muchacho». Antes de que pudiera reaccionar, los otros pasajeros se levantaron al unísono y lo rodearon. Sus movimientos eran mecánicos, y sus rostros, aunque humanos, tenían algo profundamente antinatural. Sentía sus manos frías y rígidas sujetándolo con una fuerza descomunal mientras lo arrastraban hacia la puerta trasera. Cuando lo sacaron del autobús, Luis se encontró en un claro en medio del bosque. En el centro, un círculo ritual rodeado de velas y símbolos tallados en el suelo brillaba con una luz extraña. Una figura encapuchada emergió de las sombras, sosteniendo un cuchillo largo y oxidado. La figura levantó el cuchillo y señaló a Luis. Sin decir una palabra, los pasajeros comenzaron a empujarlo hacia el círculo. Luis, en un acto de desesperación, logró liberarse de sus captores y corrió hacia el bosque, ignorando las ramas que rasgaban su piel y los murmullos que lo seguían entre los árboles. Mientras corría, escuchaba los pasos acercándose y un susurro constante: «No puedes escapar. No puedes escapar». Finalmente, encontró una cabaña abandonada y se refugió en su interior. Cerró la puerta y trató de calmar su respiración. Al girarse, vio que las paredes estaban cubiertas de fotos, imágenes de otros pasajeros del autobús. Algunos mirando directamente a la cámara, otros gritando. En una esquina, vio una fotografía suya, tomada esa misma noche, en el asiento del autobús. Luis despertó de repente, sudando y jadeando. Estaba sentado en el autobús, exactamente donde había comenzado su viaje. Miró a su alrededor y vio que estaba solo. El vehículo avanzaba por la carretera vacía, y las luces de la ciudad ya no eran visibles. El conductor no estaba en su lugar, y el volante giraba como si una fuerza invisible lo manejara. Luis se levantó, tambaleante, y trató de abrir las puertas, pero estaban selladas. Entonces, vio su reflejo en la ventana. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, y en su cuello, una marca roja, como si hubiera sido sujetado con fuerza.
El autobús se detuvo en una parada solitaria en medio de la carretera. Luis miró afuera, esperando encontrar algo familiar, pero lo único que vio fue un grupo de figuras encapuchadas que lo esperaban. El motor del autobús se apagó, y las luces internas comenzaron a parpadear. En ese momento, comprendió que no había escapatoria. El susurro volvió, esta vez dentro de su cabeza: el viaje nunca termina. El autobús permaneció allí, inmóvil, mientras las figuras comenzaban a acercarse. La oscuridad lo envolvió, y Luis desapareció en la noche, dejando solo un autobús vacío y una carretera desierta como testigos de su destino. María, una joven fotógrafa con un talento nato para capturar lo más íntimo de sus sujetos, había comenzado a ganar reconocimiento en su ciudad. Su trabajo había sido solicitado por varios medios locales, y cada proyecto parecía llevarla más lejos en el mundo del arte. Sin embargo, a medida que su carrera avanzaba, su vida personal empezaba a desmoronarse. María sentía que, a pesar de estar rodeada de gente, estaba cada vez más sola. Su única compañía eran sus cámaras, sus lentes y la búsqueda constante de la toma perfecta. Un día, después de una sesión de fotos en un mercado local, un hombre de mediana edad se le acercó. Su rostro era inusualmente simétrico, casi perfecto, pero había algo inquietante en él. Sus ojos no transmitían emoción alguna, y su sonrisa, aunque amable, parecía un poco forzada. El hombre, de nombre Samuel, le pidió que lo fotografiara. María, siempre dispuesta a tomar un nuevo encargo, aceptó. Esa tarde, le tomó varias fotos al hombre, quien permaneció inmóvil como si supiera exactamente cómo posar, sin decir una palabra. Cuando terminó la sesión, Samuel le agradeció y le entregó una tarjeta con una dirección y un número de teléfono. Gracias por la oportunidad. Si alguna vez necesitas otro encargo, no dudes en llamarme, dijo, su voz suave, casi susurrante. Esa noche, al revisar las fotos en su ordenador, algo extraño ocurrió. Mientras editaba la última toma de Samuel, vio que en el fondo de la imagen aparecía una figura que no estaba allí cuando tomó la foto. Una sombra oscura, al borde de la esquina. Pensó que podría ser un error del programa, pero al hacer zoom, la figura parecía real, casi humana. Decidió dejarlo de lado, pero la inquietud no desapareció. Los días pasaron, y María siguió con su rutina. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Notó que, a menudo, cuando pasaba por las calles de su vecindario, veía a Samuel observándola a lo lejos. Aunque él no la saludaba ni se acercaba, su mirada siempre la seguía. La sensación de ser observada se volvió cada vez más intensa, como si él estuviera cerca, en cada esquina. Una tarde, después de una agotadora sesión de fotos, María regresó a su apartamento. Al entrar, notó que algo estaba diferente. Una ligera brisa recorría la habitación, y la luz de la lámpara parpadeaba. En la mesa, encontró un sobre sin remitente. Lo abrió con cautela y descubrió una fotografía, era ella misma, tomada desde la ventana de su apartamento, en el momento exacto en que estaba entrando. Al reverso de la foto, había una sola palabra escrita con tinta roja: pronto. Aterrada, María intentó recordar si había visto a Samuel en las últimas horas, pero no logró ubicarlo. Esa misma noche, la sensación de ser observada se intensificó, y los ruidos extraños comenzaron a suceder. Puertas que crujían, pasos en el pasillo, incluso sus propios reflejos en los espejos parecían moverse de manera independiente. Cada vez que intentaba dormir, el sonido de un susurro la despertaba. Una noche, mientras revisaba más fotos en su cámara, encontró algo aún más perturbador. En las imágenes de personas que había fotografiado recientemente, veía la misma figura inquietante en el fondo. A veces estaba oculta en las sombras, otras veces, a plena vista. En una de las fotos, vio a un hombre con la misma simetría perfecta que Samuel, pero este estaba más cerca, casi como si hubiera estado observando a la persona mientras ella tomaba la foto. La obsesión de Samuel por ella comenzó a volverse peligrosa. Una tarde, mientras caminaba hacia su coche, notó que había algo escrito en el parabrisas. Al acercarse, vio que las palabras estaban escritas con lo que parecía ser sangre: ahora eres mía. El miedo la consumió, y sintió que ya no podía vivir así.
Decidió confrontarlo, ir a la dirección que él le había dejado en la tarjeta. Al llegar, encontró una antigua mansión en las afueras de la ciudad. La puerta estaba entreabierta, y un aire frío la invitaba a entrar. Dentro, la mansión estaba vacía, pero había un ambiente opresivo, como si las paredes estuvieran guardando un oscuro secreto. En el centro de la sala principal, había una mesa cubierta con una tela negra. María se acercó con cautela, y al levantar la tela, encontró algo que la hizo gritar. En la mesa había una serie de maniquíes, pero no eran maniquíes comunes. Eran figuras humanas, completamente desnudas, con piel artificialmente estirada sobre sus rostros. Los ojos de cada uno de ellos parecían mirar directamente a María. De repente, la voz de Samuel resonó a su espalda. Siempre he admirado la perfección, y ahora tú también serás parte de mi colección. María intentó escapar, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, sintió unas manos frías sujetándola. Samuel, con su rostro inmutable, la empujó hacia la mesa. En ese momento, comprendió que los maniquíes no eran solo maniquíes. Eran personas, o lo habían sido alguna vez. Samuel había capturado no solo sus rostros, sino sus almas, petrificándolos en una forma eterna de belleza. Con una rapidez aterradora, Samuel la despojó de su máscara humana. Usó un cuchillo largo y afilado, y en cuestión de segundos, comenzó a arrancar su rostro perfecto, para añadirlo a su macabra colección. María nunca fue encontrada. La policía, después de semanas de investigación, cerró el caso como una desaparición sin resolver. Sin embargo, años después, un fotógrafo encontró una extraña colección de retratos en un mercado de antigüedades. Cada uno mostraba a una persona, con una expresión vacía y una simetría aterradora. Todos los rostros, aunque humanos, carecían de vida, y detrás de cada uno, en un pequeño rincón de la foto, podía verse la silueta de una figura encapuchada, con una sonrisa de satisfacción.